¿Eh? Ya arrancamos, ya. Ya se está escuchando, listo, bueno. Sí, bueno. Arrancamos 9 y 5, bueno, después el que quiere, vale, última, si quiere sumar, ya sea de este grupo o de los otros grupos que mandé yo, eventualmente se va. Pero bueno, voy a terminar, no sé si voy a poder, pero voy a tratar de concluir el tema que veníamos viendo todo este mes de noviembre, que vimos sobre la tradición, como comparándola a lo que es, o sea, dejándola, vamos a decir, o sea, viéndola en perspectiva en función de la escritura, ¿no? Vamos a decir, o sea, en función de lo que dice la palabra y lo que establece la tradición, que es totalmente variable, como digo, de una época a la otra, y lo mismo los reglamentos y lo mismo lo que estuvimos viendo un poco del Denzinger católico también, o sea, de lo que es el magisterio también, que también, o sea, ha cambiado decenas de veces a lo largo de más de 1500 años que tiene el catolicismo. Y, sin embargo, lo único que no ha variado hasta el momento es lo que, las, este, vamos a decir, los tres fuentes que ellos consideran viables, la única que logró mantenerse de una manera inalterable por voluntad de Dios fue la escritura, así que es lo único que nosotros consideramos realmente viable, ¿no? Es lo único que se logró mantener inalterable en los últimos 2000 años, ¿sí? El Nuevo Testamento y los últimos 4000 el Antiguo, ¿no? Sigo voy porque resumiendo lo que habíamos estado viendo los 2 o 3 jueves pasados y que vamos a tratar, voy a ver, muchos no me quedan, pero no estoy seguro de poder terminarlo. Creo que la charla no estoy seguro de poder terminarla ahora, pero voy a ver si por lo menos estar lo más cerca posible de terminar la cosa, que quede quizás muy poco contenido ya para el viernes. Quizás, inclusive se puede armar un momento de charla libre por ahí, por el próximo jueves, poner. Hay que ver, pero bueno. Para poder arrancar con la charla en sí misma, bueno, ¿no? A ver, el último pasaje que habíamos, del cual habíamos hablado era 1 Corintios 14:37. El último que hemos visto hasta el último momento, los últimos minutos de la charla del jueves pasado. Ahora vamos a continuar. De 1 Corintios salimos a Gálatas. Nos movemos a Gálatas de 1 Corintios. Gálatas capítulo 1. Yo se lo había anticipado, capaz que se acuerdan de la semana pasada, que era el próximo pasaje que íbamos a visitar era este. Después de 1 Corintios 14 era Gálatas 1. Los capítulos del 6 al 9, que junto con Mateo 15, Gálatas 1, Isaías 8, 3 o 4 más, algunos en Apocalipsis también, son los 6 o 7 de lo que ustedes se pueden agarrar como para decir, si alguien les pregunta, o sea, cuál es la razón si, por la cual nosotros tenemos que confiar solamente en la palabra a la hora de, o sea, de incorporar una doctrina, a la hora de, o sea, cuál es la razón por la cual tenemos que considerar únicamente la palabra como fuente de verdad, moral y doctrina. Le preguntan cuáles son las bases bíblicas para eso, que se las pueden preguntar, se lo van a poder contestar. O sea, porque, primero, porque si ustedes escuchan, quizás vuelven a escuchar las charlas de la sola escritura que yo les leí varios que lo mencionan de manera indirecta, que como que Dios le da más importancia a lo que está escrito que a lo que está hablado, que lo que es pura tradición oral, sino que hay 6 o 7 que lo dicen de muy clara manera, que lo dicen, o sea, que lo único que tenemos que considerar confiable como fuente de verdad moral y de doctrina es la palabra.
Entre esos 6 o 7 el que vamos a ver ahora, el Gálatas 1. Si quieren, le Mateo 15, que también lo vimos, cuando Jesús le dice a los fariseos que ellos anulaban la escritura para obedecer tradiciones, ¿no? Como dando a entender que lo único válido que tenían que seguir era la palabra y no las tradiciones. Ese es otro, Mateo 15, para citarlo. Y el que pueden citar es Gálatas 1 también, que es el que vamos a ver ahora. El título ya al respecto es elocuente, ¿no? Que dice no hay otro evangelio, ¿no? Y ya el título en la versión Reina Valera 1960 es elocuente por sí mismo ya. Dice a partir del 6, Gálatas 1 a partir del 6, dice, estoy maravillado de que en pronto se hayan alejado de él, que le los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Anatema significa sea maldito, o sea que le caiga una maldición, ¿no? Al que enseña otro evangelio diferente del que él, o sea, como apóstol, los gentiles y todos los antecesores habían enseñado. O sea, enseña otro evangelio, le iba a caer un anatema, le iba a caer una maldición. Este, es uno de los mejores pasajes con los cuales pueden defender la sola escritura, junto con 1 Corintios 4, junto con Mateo 15, con Isaías 8, cuyo pasaje que dan a entender de una manera muy clara y contundente que, o sea, no, dice, de la única fuente fiable que nosotros podemos tener para la hora de incorporar una doctrina es la palabra. ¿No? Ustedes pueden ver, y inclusive eso se puede ver en la historia, no hace falta, bueno, o sea, no es que, o sea, sino que eso lo puede ver uno, porque incluso nosotros de hace 500 años, si bien entre las denominaciones evangélicas tenemos alguna que otra diferencia, pero la base de nuestra doctrina más o menos es la misma. Es sobre las 5 solas de Lutero, es más o menos sobre la misma. Tiene muy poca variación de una denominación a otra. Sin embargo, o sea, la iglesia, vamos a decir, mayoritaria, oficial, vamos a decir lo que enseñaba el magisterio hace 500 años no tiene nada que ver con lo que enseña el magisterio ahora, no tiene nada. El Denzinger que le llaman el magisterio, o sea, lo que era hace 500, 600 años en la Edad Media no tiene nada que ver con lo que es ahora. Lo mismo que las tradiciones, que ellos la tienen documentadas también. O sea, no tiene nada que ver las tradiciones que se practicaban hace 500 o 1000 años que las que se practican ahora. No tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Tienen un montón de diferencias. Este, Sin embargo, nosotros los evangélicos, al manejarnos solamente con la escritura, podemos tener diferencias en lo que es la interpretación, diferencias en lo que por ahí determinados temas uno le puede dar más importancia o menos, puede haber una interpretación u otra, ¿no? Pero en definitiva, o sea, como bien, más o menos lo que es nuestra propia base doctrinal, nosotros la seguimos manteniendo, ¿no? De la época de, no sé, inclusive desde antes de lo que era la reforma de Martín Lutero, o sea, inclusive desde antes, o sea, la base doctrinal nuestra la hemos mantenido casi siempre. Lo que es la salvación por gracia, por fe, para gloria de Dios, por la obra de Cristo, eso, este, y tomando como única fuente la Escritura, eso lo hemos mantenido por siglos y lo seguimos manteniendo. O sea, eso no es algo que... y sobre todo, de acuerdo al tema que estamos viendo ahora, uno de los riesgos que se corre con la tradición, cuando se le da demasiado valor, más del que debe tener,
que yo lo había claro, decíamos que, o sea, este no es un mensaje como para desvalorizar completamente la tradición, sino para compararla y vamos a decir, este, examinarla a la luz de la palabra. O sea, sino más que nada para eso, no es para anularla completamente, sino examinarla a la luz de lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. O sea, en función de eso que nosotros tenemos que analizar y examinar si la tradición realmente es viable para poder seguirla o no, si se ajusta o no a los estatutos que dice la Escritura. Este, y es uno de los riesgos que se corre con la tradición es ese, por darle demasiado valor, como muchas veces se le suele dar, puede hacer que de manera consciente o subconsciente nos lo podamos llegar a desviar del verdadero evangelio, ¿no? Enseñar otro evangelio diferente, que por ahí va a estar más sustentado en las tradiciones que en la palabra, ¿no? Es uno de los riesgos que se corren, ¿no? Acá donde la advertencia que hace Pablo de Tarso acá dice que uno puede, o sea, está autorizado para poder anunciar otro evangelio diferente. Acá dice, aquello sé que prediqué yo con el que le predicó los asistentes míos como apóstol de los gentiles y el que predicó Jesús con los apóstoles de él, iniciales de él, o sea, en el evangelio es ese. El que enseña otro evangelio le cae una maldición, o sea, este, en ese sentido, y una de las cosas, sobre todo viendo la luz de este tema, tenemos que cuidarnos justamente, ¿no? Lo cual no significa descartar absolutamente todas las tradiciones que podamos tener, ¿no? Sino que tenemos que cuidarnos justamente de que no, por darle demasiado valor quizá a las tradiciones, nos terminan desviando del verdadero evangelio, ¿no? O sea, por darle por ahí más valor del que realmente tienen, ¿no? Entonces es como que por encima de todo tiene que estar el evangelio de Jesucristo que nos fue predicado a través del propio Jesús, de los apóstoles, de Jesús, del propio Pablo, de apóstol, los gentiles también, o sea, que no sé si yo, también los profetas inspirados del Antiguo Testamento, los del Nuevo como Tito, como Timoteo también, o sea, lo que tenemos que considerar como verdad inspirada es eso, ¿no? Este, el resto por ahí de las enseñanzas que podamos llegar a tener, o sea, o a incorporar, o sea, tienen que ser examinadas a la luz de esas palabras. Eso es por ahí decir, no sé si decir llamarlo una ventaja, pero es algo que nos hace estar alerta muchas veces para no desviarnos justamente de lo que es la verdadera enseñanza, ¿no? Es el darle mucho más valor que le damos nosotros a la palabra que a las tradiciones que podamos tener. O sea, nosotros, igual que los católicos, tenemos tradiciones también. O sea, no es que las tenemos, no le damos tanto valor por ahí, pero las tenemos nosotros también, ¿no? O sea, nosotros tendemos más a examinarlas en base a lo que dice la escritura para ver si son válidas o no tener esas tradiciones. O sea, en función de lo que dice la palabra, ¿no? De lo que dice la escritura. O sea, nosotros también tenemos tradiciones, ¿no? O sea, no las consideramos como verdad inspirada como los católicos, pero las tenemos. O sea, no es que no las tenemos como verdad inspirada. O sea, la única verdad inspirada que tenemos nosotros es la palabra, ¿no? Sí. Pero bueno, lo veo, esa no es algo como para descartarlas, ¿no? Como diciendo, como desvalorizándolas, sino poniéndolas en el lugar correcto en el que tienen que estar, ¿no? Como en segundo o tercer orden, ¿no? Después vamos a decir, lo que tiene que estar en primer orden es solamente lo que está inspirado en la escritura, ¿no? Y para eso tenemos advertencias como esta en Gálatas 1, en Mateo 15, es otra que pueden recordar si quieren, en Isaías 8 pueden ver otra, en Primera Corintios 4, son las cuatro citas que me vienen a la cabeza, que hablan puntualmente, o sea, hablan de hay que centrarse solo, exclusivamente en lo que está inspirado en la escritura. Hay como otros dos o tres más, pero
esos cuatro son los pasajes son los que me vienen ahora a la cabeza. O sea, no. Si alguien les pregunta, porque a alguien le puede llegar a preguntar y esa situación se les puede presentar, ¿no? O sea, no es algo que es algo como Hace una 12 cosa años, este, extremadamente improbable que le pongan, le puede pasar perfectamente que, ¿no? Que alguien, sobre todo si conversan con un católico, con alguien así, o con alguien que tiene otra fe distinta, eh, o que tiene otra doctrina distinta, es muy probable que le pueda llegar a plantear y decir cuáles son las razones por las que nosotros creemos únicamente como válida la escritura. Y nosotros tenemos que estar listos, como dice la palabra, para dar una respuesta, ¿no? Realmente, ¿cuál es la base bíblica que nosotros tenemos para considerar que la palabra es la única fuente válida de verdad, moral y doctrina? Y nosotros las bases las tenemos en la Biblia. Bien, como digo, lo puedo invitar a escuchar los dos audios que yo tenía, los sabe, creo que en el grupo los tengo. O sea, no sé si prescriben, o sea, con el paso de los meses por ahí los archivos que uno envía por ahí prescriben en algún momento. Si la última los tengo grabados y subidos en el Google Drive y en el disco rígido de acá de la notebook, así que la última los pueden ver si quieren, o sea, ahí vienen bien, o sea, todo lo que es explicado, son las bases, por lo menos las que yo, o sea, desde mi conocimiento, o sea, que no es el que puede tener un teólogo o alguien muy especializado, pero cuáles son las que yo encontré según los estudios que hice de la palabra para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Pero si quieren, podemos pasar de Gálatas, que vimos recién, a Colosenses. De Gálatas pasamos a Colosenses, el capítulo 2. Capítulo 2 de Colosenses, vamos a ver dos fragmentos de ese capítulo, vamos a decir. Capítulo con el libro de Colosenses, el capítulo es el 2. Primero vamos a ver en primer lugar el 8, el versículo 8, y los versículos después del 20 al 23. Dentro de Colosenses 2, ¿no? Con el libro del capítulo de Colosenses. Primero el 8, solamente el 8, y después 3 o 4 versículos desde el 20 al 23. Y hablando desde el 8, que dice Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y acá puede entrar cualquier cosa, ¿no? Que se les imagine, que habla acá el apóstol Pablo de Tarso en Colosense, como filosofía y huecas sutilezas. Esto puede entrar cualquier categoría, cualquier enseñanza que les quieran introducir a ustedes. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, acá de vuelta apunta a las tradiciones, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es un pasaje que se explica solo, ¿no? En Colosenses 2:8, que de manera indirecta hace alusión también, vamos a decir, a la sola escritura, vamos a... Eso no lo dice de una manera directa o explícita, pero nos está diciendo que todo lo que es ajeno, vamos a decir, a la Santa Escritura, a la Sagrada Escritura, nos tenemos que cuidar que nadie nos pueda llegar a engañar con ninguna de esas enseñanzas que son ajenas a la Escritura. En esto puede llegar a estar incluido cualquier, o sea, lo que se le pueda llegar a imaginar, como cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquier filosofía, aun si proviniera de lugares como la facultad, pero aun si proviniera de personas muy instruidas, aún así nosotros nos tenemos que cuidar muy bien, que no ser por ahí desviados o engañados de lo que es la verdadera y que nosotros tenemos como santa, sagrada escritura, ¿no?
nos tenemos que cuidar. Acá por lo que se ve acá, acá puede quedar incluido cualquier mensaje que nosotros podamos recibir, ¿no? Como filosofías y huecas budistas, pues eso puede estar incluido cualquier cosa. Sea sociología, psicología, lo que sea, filosofía, lo que sea. O sea, aún ciencia también, o sea, cualquier cosa. Nos tenemos que cuidar mucho. O sea, este, este, lo cual no significa, al igual que lo que había hablado de las tradiciones, no significa que todas esas cosas necesariamente tengamos que descartarlas, ¿no? Sino que tenemos que cuidarnos de que todas esas cosas que nos pueden llegar a enseñar o querer enseñar, nos tenemos que examinar a la luz de la palabra, ¿no? Es decir, si realmente las cosas que nos están enseñando van en congruencia con lo que lo enseña la palabra, ¿no? O sea, y realmente todo lo que... Porque en la facultad nosotros nos enseñaron un montón de cosas, a mí me enseñaron un montón de cosas también, pero bueno, uno también tiene que, ahí es donde, sobre todo en ámbitos seculares como ese, este, sobre todo es donde más tiene uno que cuidarse en esos lugares, sobre todo, porque sobre todo es donde te presentan esas ideas de una manera mucho más lógica y mucho más razonable, ¿sabes? En lugares como una universidad, una facultad, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en la escuela primaria o en la secundaria, donde te la pueden enseñar de una manera mucho más lógica que te suene razonable. Este, en los lugares donde uno se puede llegar a encontrar con gente preparada e instruida. Eh, y, y aún pueden que esas personas no lo hagan de una manera adrede, a propósito, que no quieran desviar a propósito de la palabra, sino que fueron enseñados de esa manera, criadas y enseñadas e instruidas bajo una filosofía que no es cristiana. Puede que no lo estén haciendo adrede esas personas. O sea, puede que no lo estén haciendo a propósito, que nos estén queriendo desviar de lo que dice la palabra. Sino que nosotros mismos tenemos que estar atentos, justamente que aún sin que esa persona lo esté haciendo a propósito, por ahí que no lo diga, pero lo puede llegar a estar haciendo sin quererlo hacer, puede estar haciendo que nosotros por ahí nos salgamos o nos desviemos, por lo que dice las filosofías o las sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Acá una punta de vuelta a las tradiciones, ¿no? De una manera bastante enfática, ¿no? De filosofías y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en realidad ahí, como que indirectamente se lo está mencionando la palabra, ¿no? Según Cristo sí queda implícito que es según la palabra, ¿no? Cuando uno dice según Cristo, es inevitable terminar yendo a parar a la Escritura. Cuando uno dice según Cristo, es como diría, o sea, que nosotros no tenemos que quedar engañados por filosofías que son según los rudimentos o las bases del mundo y no según las bases de Cristo. O sea, que denominar a Cristo es más o menos ir a parar casi de manera inevitable a la Escritura. La Escritura, el mismo Cristo dice que que las Escrituras son las que dan testimonio de él. Cuando le manda a los fariseos examinar la palabra, escudriñarla, porque las Escrituras son las que dan testimonio de mí. El mismo que Jesucristo lo dijo entonces. Cuando le mandó a los fariseos que escudriñaran mejor las Escrituras, pues, cuando los fariseos no se daban cuenta de que él era el Mesías, dice, no, bueno, vayan, la escudriñen la mejor las Escrituras, porque ya dan testimonio de mí, dice. Si ustedes las escudriñan lo suficiente, se van a dar cuenta que yo soy el verdadero Mesías, dice. Bueno, o sea que de manera, cuando se menciona a Cristo de manera indirecta, y no tan indirecta, creo, se menciona la escritura. Este, o sea, debe cuidar que, o sea, las bases que nosotros tenemos de nuestra propia filosofía y de vida, nuestra propia creencia, sean según los rudimentos de Cristo y no
según los rudimentos o bases del mundo. Voy a sacar el pasaje acá de Colosenses 2.8. Pero no quería dejar de mencionarlo porque es uno de los, también de los que más apunta a las tradiciones, ¿viste? Como que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Mucho cuidado con las tradiciones de los hombres, porque, o sea, porque eso son la mayoría de las tradiciones de los hombres, y lo dice acá la escritura, se conforman a los rudimentos y a las bases del mundo, no se conforman a Cristo, por lo menos. O sea, no se generan según las bases de Cristo, se generan según las bases del mundo, las tradiciones humanas. Y cosa de lo cual se nos advierte claramente que no tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Este, Sobre todo porque, o sea, de acuerdo a cómo uno piensa, luego eso se va a traducir en la manera en la que uno vive, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que uno termina pensando, o sea, de eso se traduce en la manera que uno termina viviendo después. O sea, por eso que se pone tanta importancia y énfasis en la Biblia de sujetarnos solamente a lo que dice la palabra. Y todo lo demás que sea diferente, examinarlo en base, o sea, no descartarlo de plano, sino este, examinarlo a lo que dice la palabra. Si, si es compatible con lo que dice la palabra, se lo puede incorporar y si no, se lo tiene que descartar. Pero está en el mismo pasaje de Colosenses 2, uno de los pasajes que eran muy importantes, el versículo 8 de Colosenses 2, y también una que quería, las cosas que pensaba resaltar también acá, de Colosenses 2, desde el 20 hasta el 23, 20 hasta el 23. Son 3, 4 versículos, arrancando del 20 que dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Donde vuelve a hacer énfasis en lo mismo, ¿no? Y porque aparte viene hablando de lo mismo, o sea, que yo te lo había dicho, o sea, la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulo y versículo, es una continuación del mismo texto de Colosenses 2.8 en realidad. Y como que le da volviendo a hacer énfasis en lo mismo que le había hecho énfasis antes, ¿no? De que ellos se habían, o sea, de alguna manera sustituido algunas de las enseñanzas que están en la palabra, de los preceptos o enseñanzas que están en la palabra, e incorporaron preceptos tales como el que figura ahí a partir del versículo 20 o 21, ¿no? Como no maneje, no guste, no toque, como, como que claramente lo dice en el mismo pasaje, que se conforman a mandamientos y doctrinas de hombres. Dentro de esos mandamientos o doctrinas de hombres pueden estar claramente incluidas las tradiciones, ¿no? Perfectamente puede ir encargadas las tradiciones, ¿no? Entre lo que son los mandamientos y doctrinas de hombres, ¿no? Este, las cuales, la advertencia que se da en Colosenses 2 acá es que no tienen ningún valor contra los deseos de la carne, ¿no? Pueden tener, como dice, cierta reputación en culto voluntario, en humildad, duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Como diciendo, lo que es meramente humano, o sea, no tiene demasiado valor para poder ir contra los deseos de nuestra carne, o sea, lo que es meramente humano. O sea. Para que nosotros podamos realmente vivir de una manera este, priorizando lo espiritual por sobre lo carnal, este, por supuesto, es a través del ayuno, de la oración y sobre todo centrándonos fundamentalmente en lo que son los principios de la escritura. O sea, fundamentalmente en eso.
lo que nos va a dar verdadero resultado para poder neutralizar todo lo que son los apetitos y deseos de nuestra carne. Lo que nosotros nos va realmente a poder dar resultado para que nosotros podamos vivir según el espíritu y no la carne, según la carne, es llevando una disciplina, o sea, leyendo la palabra, sujetándonos solamente a los principios de la palabra. Bueno, fuera de los hábitos de lo que son de ayuno y de oración, todo lo que es la disciplina de, que tiene que ver con la vida cristiana, pero aplicándolo específicamente a lo doctrinal, o sea, nos tenemos que sujetar a lo que son los principios y mandatos que están en la palabra. Si eso se lo sustituye por algo humano, como dice acá, no maneje, no guste, no toque, como, basado solamente en doctrinas y en mandamientos humanos, es algo que no produce ningún efecto contra los deseos de la carne. Eso. Si uno se maneja según lo meramente humano, eso le sigue dando lugar a los deseos de la carne como si no estuvieran esos mandamientos o esos preceptos o principios humanos, digamos. Casi queda lo mismo que si estuvieran o que no estuvieran, o sea, lo que respecta a los deseos de nuestra carne, o sea, como van a seguir teniendo mucho poder los deseos de nuestra carne sobre nuestra conducta. Si nosotros nos manejamos con principios y preceptos meramente humanos, siguiendo tradiciones meramente humanas, o sea, no es algo que nos va a surtir efecto contra los deseos de nuestra carne, como dice acá Colosenses 2. Lo que realmente nos va a dar efecto y nos va a producir un buen resultado es ajustarnos a lo que dice la palabra, sumado a lo que tenemos que llevar como una disciplina de ayuno, de oración y de lectura de la palabra, es solamente de lo que está inspirado en la escritura, digamos, tratando de no salirnos, como digo siempre, ni a izquierda ni a derecha de lo que está enseñado e inspirado en la palabra, ¿no? Es eso lo que nos va a dar un resultado satisfactorio, vamos a decir, o sea, contra lo que son, como dice acá el mismo pasaje, los apetitos y los deseos de nuestra carne, que son muy fuertes. O sea, y como son muy fuertes los apetitos y los deseos, tenemos que neutralizarnos con algo que también sea muy fuerte. Una de esas cosas con las que podemos neutralizarlo es justamente a través además del ayuno, de la oración, es de la lectura exclusivamente de lo que es la Sagrada Escritura de la palabra. Tratando de vivir según los estatutos y principios que están en la palabra. Por lo menos eso es lo que quería, por lo menos se puede sacar como conclusión de acá del pasaje. Es una continuación de lo que veníamos viendo, ¿no? Cuando les advierte sobre las enseñanzas y los mandamientos que eran según tradiciones humanas de hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, era una continuación del otro. Lo que pasa es que para no leerlo todo entero y analizarlo todo entero, lo que hice fue rescatar, o sea, incorporar lo que era más rescatable, vamos a decir, de ese capítulo en función del tema que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, comparando, o sea, lo que es por un lado la tradición y por otro la escritura, ¿no? Digamos, sobre todo del tema que venimos hablando, ¿no? Bueno, hasta ahora el que habíamos visto era Colosense, ¿no? Colosense, sí. Colosense se puede ir a Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, como ves, ya son los últimos libros de la vida. No sé si voy a llegar a ponerlas todas a la cita, pero bueno. Si no voy a llegar, por lo menos voy a estar bastante cerca. Vamos a ir a Segunda Timoteo 3:15. Es un solo versículo acá como para... En realidad las tres citas que tengo que estoy viendo acá en el Word son un solo versículo, así que es probable que se puedan... Por lo menos estas tres citas de acá pues las otras de Primera Corintios, Colosenses, de hecho eran más largas, ¿no? Para desarrollar, pero
La que vemos de segunda Timoteo 3:15, un solo versículo, se utiliza en realidad para una buena cantidad, vamos a decir, para muchos, se suele utilizar para muchas temáticas, entre ellas las que, la que estamos mencionando ahora sobre la tradición, ¿no? Dice segunda Timoteo 3:15, que dice, y de que le habla el apóstol Pablo de Tarso a Timoteo. Carta de Pablo a Timoteo. Sí, es el apóstol el que le habla a Timoteo, uno de sus principales discípulos. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Claro, es un mensaje que el apóstol Pablo de Tarso está dando a Timoteo, ¿no? A Timoteo. Dando la importancia que Timoteo era alguien que ya había recibido, vamos a decir, de parte, bueno, en todo ese pasaje, se da a entender ahí de 2 Timoteo 3, inclusive había recibido enseñanza de la Sagrada Escritura de parte de su propia madre y de su propia abuela. En el caso de Timoteo, ¿no? En el caso de Pablo se convirtió a través de una aparición, de una, como se le llama, una letanía, una aparición de Cristo, pero... O sea, bueno, todos sabemos la historia de la conversión de Pablo de Tarso, ¿no? Pero en el caso de Timoteo, él había recibido la enseñanza de las Sagradas Escrituras y había, digamos, se había formado él como cristiano, como discípulo cristiano, a causa de la enseñanza que él había recibido, tanto de parte de su abuelo. Los nombres exactamente no los tengo, tanto de la abuela como de la madre de Timoteo, pero lo que le está resaltando es justamente acá, que uno, Pablo, que era uno de los padres espiritual, vamos a decir, que tenía Timoteo, saltando lo que le resaltaba era la importancia que no se desenfocara de lo que era la Sagrada Escritura, ¿no? Que le había sido desde la niñez enseñada, ¿no? Yo en ese sentido me puedo llegar a identificar en ese sentido acá porque soy alguien que porque inclusive de parte de papá he recibido inclusive una buena parte de lo que era de parte de mi papá, que era pastor, o sea, era pastor evangélico. Con lo cual tengo experiencia en esa materia de haber recibido ya desde la niñez de parte de alguien que enseñaba la palabra arriba de un púlpito, o sea, al ser hijo de pastor, o sea, he recibido de alguien que desde el púlpito enseñaba la Sagrada Escritura, ¿no? Inclusive le hacía hacer como una especie de mini culto, cuando él ya se había jubilado de pastor, y hacía como hacer como una especie de mini culto a hacer los dos, haciéndolo los dos. En la mesa de casa, ¿viste? Haciéndolo los dos. ¿Sí? Claro, en la mesa de casa. A veces se sumaba mamá nada más. Éramos tres nada más, o éramos dos nada más. Papá y yo. Y se ve que se quedó enganchado y que le seguía, o sea, dando sermones. Y en ese caso la audiencia era solamente yo nada más, era su hijo nada más. Pero se quedaron con la misma liturgia con la que daban los sermones en las congregaciones donde él pastoreaba. O sea, exactamente igual. O sea, Un privilegio para uno, así, estar con tu claro. padre para. Por eso yo de eso me puedo identificar, porque desde la niñez, o sea, mi papá me enseñó la Sagrada Escritura. O sea, eso de alguna manera, Mira, yo la mira. parte no solamente porque me la haya enseñado papá, sino porque, o sea, fui por todos los estudios, digamos, que pude haber hecho después de manera autodidacta, ¿no? Pero esto puedo dar testimonio desde la niñez, o sea, yo porque tuve la suerte de tener un padre que era pastor, o sea, que tenía bastante conocimiento de la escritura, pero bueno, no sé, yo sé que no todo el mundo ha tenido esa suerte, pero bueno,
Acá se resalta como algo muy importante que de la niñez uno ya cuida. Como dice en uno de los proverbios, ¿no? Como dice, instruye al niño en el camino y aún cuando fuere viejo no se apartará del camino, ¿no? No sé si es un proverbio, un salmo, ¿no? Creo que es un proverbio, ¿no? Este, lo dice claramente, también en una referencia ahí que tenés del Antiguo Testamento, o sea, la importancia de que a alguien ya desde niño se le enseñan las Sagradas Escrituras. O sea, que no se le enseñe por ahí tanto ni sobre tradición, ni sobre cultura, ni sobre allá que puedan ser relativamente buenas esas cosas, que no sean necesariamente cosas que haya que descartarlas, pero es lo principal que tiene que recibir sobre todo, inclusive los niños, lo que era la cultura judía, desde los primeros 5 o 6 años se les enseñaba todos los 5 libros de la Torá judía, de la Torá de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se les enseñaba desde que era chiquitito, a los nenes judíos, desde que eran chiquititos, se les enseñó toda la... Sí. Sí, pasa que, bueno, las tradiciones que tienen ellos se ajustan bastante más a lo que dicen. Claro, pasa que ahí es distinto a lo que es el catolicismo. El judaísmo es distinto, porque las tradiciones que tienen se sujetan bastante más a preceptos que están en el Antiguo Testamento, en la palabra. Pero bueno, es otra cosa. La tradición judía es diferente de la católica. O sea, hablamos de dos tradiciones totalmente distintas, pero más allá de que el principio es el mismo, que nosotros nos tenemos que sujetar de manera estricta a lo que dice la Escritura, sobre todo a manera de lo que es nuestra moral, nuestra verdad, nuestra doctrina, tiene que estar de tan, este, si alguna tradición, alguna práctica, alguna costumbre se puede llegar a introducir, siempre y cuando sea ajustada a lo que dicen los estatutos, los principios de la palabra. Se la puede incorporar, no significa que, o sea, como digo, no es un mensaje totalmente en contra de las tradiciones, ¿no? O sea, como descartando totalmente cualquier tipo de tradición, sino cosa casi sería anular nuestra propia humanidad eso, porque nosotros humanamente por naturaleza somos tradicionalistas, o sea, no es que... Pero sí que tenemos que examinarlas en base a la palabra, a ver si realmente se ajustan o no a lo que la palabra dice, ¿no? O sea, en todo caso, lo que tenemos que tratar de hacer es que nuestras tradiciones o costumbres puedan estar lo más ajustadas posibles a lo que nos enseña la escritura, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, este, pero bueno, acá tenemos un ejemplo de alguien que ya, incluso como en el cual me puedo identificar, que alguien que de niño recibió las Sagradas Escrituras, que le fueron enseñadas en el capítulo lo dice, desde de la abuela le había enseñado la escritura y la mamá. Se la había enseñado las dos, tanto la abuela como la mamá. Y lo que lo advertía justamente era para que se pudiese mantener en el camino que le había, inclusive sus familiares más directos le habían enseñado a Timoteo, ¿no? Pero bueno, podemos ir al siguiente que vamos, al siguiente Timoteo, el de Tito, capítulo 1. Este, citar otra referencia que puede ser válida para este tema, en Tito, en el capítulo 1, versículo 14, en Tito 1:14, la próxima que se puede citar. Este, que también, al igual que la de Segunda Timoteo, también es un versículo solo como para que sea lo suficientemente corta, digamos. Y dice el versículo 14 de Tito 1, que dice. Claro, no atendiendo a fábulas judaicas, por eso que se repite mucho, se hace mucho énfasis, no atendiendo a fábulas judaicas
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombres, ¿qué significa? Mucho tiene que ver mandamientos de hombres con las tradiciones. Lo que se considera que hay que hacer, porque o sea, durante muchas generaciones por ahí se lo ha venido haciendo, durante muchos siglos, durante muchas generaciones, a lo largo de, por ahí, de décadas, por ahí, que se lo mantiene y que se lo considera como algo válido. Porque es algo que por ahí desde hace mucho tiempo, de hace décadas o siglos, se ha practicado de esa manera. Pero pues sí, si de alguna manera algo no está sujeto a la palabra, no es que o sea, Dios lo puede considerar válido a causa de la antigüedad, ¿no? Dios lo puede llegar a considerar válido, bueno, si ya se cumplieron determinada cantidad de años que se mantuvo esa tradición, bueno, la puede considerar válida, ¿no? La única manera que Dios considere algo como válido es que pueda estar realmente ajustado a lo que enseña la palabra. Acá Tito como que se refiere de una manera, vamos a decir, por así llamarlo, intensa, ¿no? Diciendo, no, teniendo fábula judaica, como dice, como dice, claro, muchas de las, este, como diciendo, como determinadas cuestiones, o sea, en lo que era la enseñanza, que muchas de esas cosas se habían, no sé si la palabra por ahí, distorsionado o desviado de lo que era la verdad que estaba inspirada en la escritura, ¿no? Muchas de las, y como se habían desviado bastante muchas de esas cosas de la verdad, por eso que hasta le pone el rótulo de fábulas, ¿viste? Eso, sí, que incluso se anima Tito incluso a ponerle ese rótulo, ¿viste? El rótulo de fábula, porque era como que se habían desviado tanto de la palabra, era como que como, claro, de lo mucho que se habían desviado de la palabra, de lo que era la enseñanza de la escritura. Se habían desviado demasiado, entonces era como, por eso que se anima a ponerle ese rótulo, el rótulo de fábula, porque directamente como diciendo, como, ya, este, que por ahí uno no se animaría tanto, ¿no? Por ahí a poner un rótulo así, pero bueno, este, este, más allá de eso, los judíos siguen siendo el pueblo elegido de Dios, más allá de que por ahí puedan estar o no apartados de lo que es la verdad de la escritura, pero bueno, siempre está, o sea, no dejan de ser el pueblo elegido de Dios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es más allá de que lo que se pueda llegar a decir en cuanto a lo que son las enseñanzas o la doctrina que puedan llegar a tener, ¿no? Este, y de la segunda parte de la que habla es un poco una continuación de lo que se venía hablando, ¿no? De los mandamientos de hombre, ¿no? Muchas cosas que se consideran válidas porque siempre se hicieron así. Y eso incluso a nivel familiar eso sucede. A nivel familiar sucede eso. Este, este, no solamente a nivel religioso, vamos a decir, doctrinal, eclesiástico. Se pasa a nivel familiar, a base de determinados mandamientos que por ahí no están por escrito, pero son tácitos, son implícitos. Por ahí no están escritos como puede ser una tradición de una iglesia, sea católica, sea una sinagoga judía, sea una mezquita islámica o una congregación evangélica. Bueno, o sea, no necesariamente tiene que ser algo que está documentado por escrito. Hay muchas cosas que son familiares, ¿no? Tradiciones o costumbres familiares que se mantienen por generaciones, sin que estén por escrito ni nada, que lo deje por sentado de manera escrita, documentada, pero nadie ni siquiera en la familia se atreve a cuestionar o a de alguna manera poner en tela de juicio esas tradiciones o esas costumbres que se siguen en la familia por ahí desde hace generaciones, desde hace décadas, quizás hasta siglos por ahí. Sin embargo, nadie en la familia se anima que se anima a cuestionarlo, posiblemente lo pueden llegar inclusive a sacar de la familia, a causa de no seguir por ahí las tradiciones o los preceptos que están de alguna manera
de forma tácita, vamos a decir implícita, dentro de los códigos familiares, vamos a decir, o sea, sin que necesariamente esté por escrito, ¿no? Lo mismo que pasa a nivel familiar, pasa por supuesto a nivel eclesial, muchas veces. Muchas veces podemos como iglesia correr el riesgo en sustituir lo que son los mandamientos de Dios que están en la palabra por mandamientos de hombres. Y muchas veces podemos llegar a correr ese riesgo de manera muy, aún nosotros como cristianos evangélicos que tenemos obviamente como uno de los puntales o los pilares fundamentales de nuestra doctrina, que es la sola escritura, pero aún nosotros podemos llegar a correr ese riesgo que por ahí a incorporar determinado tipo de mandamientos que por ahí no surgen de la palabra, que por ahí surgieron de nuestra lógica, de lo que a nosotros nos parece bien, o nos parece lógico, razonable, lo que nos parece bueno, ahí, según nuestra propia cultura, o nuestra propia crianza, o nuestra propia formación, ¿no? La cual muchas veces puede estar influenciada, sobre todo nuestra formación, puede estar influenciada por la cultura secular, ¿no? Sobre todo la formación académica, ¿no? La inmensa mayoría de nosotros, de los cristianos, fuimos a universidades que son seculares, donde lo que se enseña no tiene prácticamente nada que ver con lo que enseña la escritura. Este, lo digo como alguien que estuvo durante 11 años cursando una carrera en una universidad totalmente secular como es la UTN. O sea, y de momento, o sea, más allá de que yo en ese momento, ahora por ahí estoy un poco más comprometido, pero en ese momento ya era un cristiano medianamente comprometido con Dios, o para tener mucho más en consideración lo que decía la palabra o lo que dice la escritura, que lo que podían llegar a recibir como enseñanza de cualquiera de los profesores de la facultad. Vamos a decir lo suficientemente maduro espiritualmente como para darle más importancia a lo que me enseñaban de un pastor de un púlpito inspirado en lo que dice la palabra, o sea, a través de algún versículo en la Biblia, a través del cual me podía hablar un pastor, más que lo que me enseñara un profesor en una universidad secular, o sea, ¿no? Al menos yo le daba muchísimo más importancia. Aún en esos tiempos, hablando de una época que inclusive se van a cumplir el año que viene 10 años desde que me gradué de la facultad. Me gradué de la UTN, o sea, de ingeniero industrial, o sea, ¿no? Sí. Más allá que después hice un posgrado, en lugar, o sea, igual hice hasta hace unos 3 4 años, había hecho un posgrado en un lugar que también es absolutamente secular, como es el INTI también. Un lugar que es absolutamente secular también. Pero bueno, pero bueno, como de alguna manera es algo que es más acá en el tiempo, ya es como inclusive estaba en un grado mucho mayor de madurez espiritual como para poder también darle mucho más importancia a lo que me puede llegar a enseñar a alguien inspirado por Dios e inspirado por la escritura. Sí, sí, sí. Podemos ir a una de las últimas citas por ahí que podemos ir. En segunda Pedro. En segunda Pedro. Podemos ver solamente uno. Después vemos. De segunda Pedro me quedan tres citas. Me quedan. O sea que obviamente al poco tiempo que queda no vamos a llegar. Pero voy a leer solamente una. Y el resto lo dejamos para bueno, la ocasión próxima, Dios mediante, ya. Segunda Pedro, capítulo 1, 21. Segunda Pedro 1, 21. Que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá donde se resalta mucho más también la diferencia, ¿no? O sea, que nunca cuando dice la profecía, acá se habla de toda la enseñanza, ¿eh? Muchas veces cuando se habla de profecía no solamente se habla del don de profecía de saber el futuro, sino no solamente se habla del don de revelación, de la profecía, sino de profecía muchas veces se habla como sinónimo de predicación, de enseñanza, de doctrina. O sea, no solamente se refiere al don de revelación futuras, sino o sea, a lo que es la mera enseñanza bíblica. Muchas veces la palabra profecía se utiliza en ese sentido, no necesariamente es en el don de discernimiento o de revelación futura. Y al margen de que pueda significar lo uno o lo otro, o sea, el concepto es el mismo, que no fue traída por voluntad humana, sea profecía de revelación futura o sea profecía de enseñanza actual. O sea, ninguna de las dos fue traída por voluntad humana, o sea, ni la actual ni la futura, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo cuando lo hablaron. O sea, no es algo que se enseñó por voluntad humana, dice, como puede ser una tradición, una costumbre. Es algo que se enseña, que sí se enseña por voluntad humana. Sino que es una de las invitaciones justamente que nos hace la palabra, justamente es poner nuestra foco, nuestra atención es justamente en lo que es lo que realmente fue dado por voluntad divina, ¿no? Porque la profecía, que en definitiva, acá cuando se habla de profecía se podría sustituirlo por escritura, perfectamente, o sea, le podés poner, nunca la escritura nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios dejaron la escritura inspirado por el Espíritu Santo. A ver. Sí.